¿De qué género viene la violencia? Estamos conscientes de que el género masculino tiene un alto porcentaje en la violencia contra la mujer, pero, no obstante, existen casos donde la mujer fue la protagonista. A continuación, te llevaremos a descubrir el otro lado de la cara, de un caso histórico en México. Su nombre llegó a oídos de muchos, ganándose la etiqueta de asesinas, proxenetas y torturadoras. En base a las 4 mujeres más peligrosas de la época, surgió una historia digna de leyendas, cuentos y mitos que te erizarán la piel. Las Poquianchis. ¿Qué parentesco tiene usted con las hermanas Valenzuela? Sobrina. ¿Cuándo y dónde comenzaron los hechos? La verdad es que yo supe de ellas, porque yo no las conocí, yo supe de ellas en un viaje que di al pueblo de donde era mi madre. Mi madre era sobrina de ellas porque era su mamá de ellas, era prima de la mamá de mi mamá. Entonces yo empecé a conocer de ellas porque un día que fui a la casa de mi abuela, me dijeron, es que las muchachas, no les decían poquianches, eran las muchachas, las ricas de la familia, eran muy, muy malvadas. Una de ellas estaba enamorada de mi esposo y un día entré yo al baño y cuando yo entré al baño estaba yo sentada, me agaché y me voló un puñal que se encajó aquí. Y ahí estaba la marca del puñal. Entonces, pues de ahí me empecé a dar cuenta de que eran muy malas, porque oye, para quedar viudo, para dejar viudo a un señor, para luego, pues hacerlo su pareja o conquistarlo, pues pienso que era muy grave esa situación con ellas, que ya había un problema ahí. Y bueno, esa fue una anécdota que yo supe cuando tenía yo como 12 años. El que conoce la historia no puede evitar los escalofríos que éstas provocan. Las Poquianchis es el sobrenombre con el que popularmente se le conoce a las hermanas González Valenzuela, quienes, en 1964, se hicieron de renombre tras ser acusadas de trata de personas y homicidio. Se cree que fueron acreedoras de entre 90 y 150 asesinatos. Algunas de las víctimas fueron clientes, mujeres y recién nacidos. Gracias a ello, son consideradas las asesinas seriales con el mayor número de víctimas en el territorio mexicano. Las Poquianchis son originarias del Salto, Jalisco. Fueron 4 hermanas conocidas como Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. La hermana mayor, Delfina, era la líder del grupo. Construyeron una red de secuestro y prostitución. Manejaron prostíbulos en Jalisco y Guanajuato, en donde golpeaban y sometían a sus víctimas. Pasaron los años, yo nunca las conocí, nunca, jamás, la que las conoció fue mi mamá, pero ella nunca nos hablaba de ella, hasta que un día mi mamá recibió una carta de una de ellas. No sé de quién, pero creo que fue de María de Jesús, donde ella le decía que tenían una hacienda en San Francisco del Rincón y necesitaban una persona encargada de esa hacienda, que le iban a pagar mucho dinero. Pues en mi familia, como éramos muy pobres, mi papá tenía aproximadamente unos 32 años, le dijo a mi mamá, pues si quieres nos vamos, porque realmente pues sí necesitamos ganar bien. Y ya pues iba a trabajar mi mamá, mi papá y pues nosotros estábamos chicos. Te digo, yo tenía 12 años. Y así, ese fue un comentario que yo escuché en esa ocasión pero mi papá amaba Uruapan y por ese motivo le dijo a mi mamá, no nos vamos, aquí nos quedamos. La prostitución era ilegal en Jalisco. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo. En 1954, mueven el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco,
Las hermanas Valenzuela contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio pudiera operar como bar a cambio de favores sexuales. A su vez, se vincularon con secuestradores en toda la República Mexicana para conseguir a las mujeres que iban a prostituir. La edad de sus víctimas era entre los 12 y los 16 años, quienes eran atraídas bajo la promesa de empleos bien pagados y una vida diferente. Y fue así que, como no sé cuánto tiempo pasó, empezó a salir la revista, empezamos a ver en la revista de Alarma que ahí publican todas las tragedias del mundo o del país, y nos dimos cuenta que las habían detenido. Y empezamos a seguir su historia por la revista, y ya cuando mi mamá leía, no, es que fíjate que el Tepo era mi primo. El Tepo era un hijo de una de ellas, que era uno de los que se encargaba de reclutar niñas, engañarlas para llevarlas a trabajar a los lugares a donde ellas tenían sus lugares de trabajo, pues eran unas casas de citas que ellas tenían. Y pues su debilidad era tener niñas jovencitas, y tenían a toda la gente comprada, a todos los presidentes, a toda la gente de la política del estado de Jalisco, de los alrededores, pues ahí iban, eran sus clientes. Y ellas estaban muy poderosas. Ellas estaban, pues nadie les hacía nada, nadie podía con ellas. Y pues yo lo que supe, y realmente pues que encontraron un panteón, todo lo que ustedes ya han de saber. ¿Cuál fue su reacción cuando supo que las arrestaron y quién se los contó? Lo vimos por la revista y mi reacción fue, no puede ser que yo sea pariente de esas asesinas. Y todos estábamos asombrados, la familia de Uruapan, o sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿En algún momento sufrió alguna discriminación por tener parentesco con ellas? No, porque no lo mencionábamos. Ese tema no entraba pues no veíamos el motivo como para presumir que éramos parientes de las Poquianchis. ¿Cree que este comportamiento se deba a algo familiar o se vio influido por algún otro aspecto? Lo ignoro, no lo sé. Yo no conocí nada más lo que les estoy contando. Lo único que yo supe fue que su riqueza empezó cuando se encontraron una lata de alcohol, que existía latas cuadradas de alcohol, y ahí encontraron un tesoro ellas, lleno de centenarios, y ahí empezó su negocio. Compraron terrenos, casas y todo. El burdel operaba de manera semejante al peonaje que se empleó durante el Porfiriato. Las víctimas eran obligadas a comprar suministros como ropa y comida, a precios demasiado elevados, creando una deuda extremadamente alta con las hermanas Valenzuela. Debido a esto, las víctimas eran forzadas a prostituirse para poder pagar. Cuando las mujeres pasaban los 25 años de edad, eran asesinadas por los ayudantes masculinos de las hermanas Valenzuela. Algunas otras exoservidoras que tenían más tiempo junto a las hermanas se convirtieron en cómplices de las Poquianchis. Muchas de las mujeres llegaron a enfermarse y morir principalmente por las dietas estrictas que tenían. Si alguna de las víctimas llegaba a quedar embarazada, se les practicaba un aborto. También asesinaban a los niños que llegaban a nacer. Finalmente, una de las víctimas logró escapar y denunció a las hermanas Valenzuela. Esto ocasionó su arresto. Se descubrieron varias fosas clandestinas donde las Poquianchis enterraban a sus víctimas. Las hermanas Valenzuela fueron condenadas a la pena máxima de 40 años de cárcel. ¿El que se llama igual que una de las hermanas tiene una relación directa a ellas? No, absolutamente no. Muere María del Carmen en 1949 abatida por el cáncer. Muere Delfina en 1968 tras caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. Muere María Luisa en 1984 a causa de cáncer hepático. María de Jesús
murió en libertad. Ocurrieron 25.640 casos de feminicidio del año 2000 hasta el 2020. El 65% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. México es uno de los países con más casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Ocupa el tercer lugar a escala global en ese delito. En nuestro país, alrededor de 300.000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de trabajos forzosos o pornografía infantil. Tenemos que estar conscientes de que no siempre elegimos a las personas que entran a nuestra vida, y debemos tener cuidado con las máscaras de la sociedad, pues La violencia no tiene género.